Se pausó. Bueno, pues nuevamente bienvenidos. Agradecemos mucho que inviertan esta mañana con nosotros. En JCR sabemos que el tiempo es un recurso muy valioso. Y pues para comenzar esta sesión sobre reparto del cumplimiento de reparto de PTU 2026, tenemos a un referente muy importante que nos acompaña el día de hoy. Es el doctor Lucio Uqueredia. Es un referente en el ámbito de la contaduría pública, la investigación y la consultoría empresarial. La trayectoria del doctor es muy impecable, sumando más de 25 años de experiencia profesional y académica, destaca por su formación internacional como doctor en metodología y líneas de investigación, esto por la Universidad de Cantabria, España. Es maestro en administración y licenciado en contaduría pública por la Universidad Autónoma de Yucatán. Además de su perfil académico, cuenta con una especialización fundamental como oficial de cumplimiento normativo y transparencia anticorrupción. Y por último, y no menos importante, desde el 2011 lidera la firma Gestión y Transparencia del Conocimiento Empresarial, donde se especializa en consultoría, estrategia fiscal y auditoría. Doctor, es un verdadero privilegio que nos acompañe hoy para compartir su conocimiento. Sin más Muchas preámbulos, gracias. la sala es suya. Muy bien, pues muchas gracias. Muy buenos días a todos. Pues muchas gracias también aquí a la invitación, ¿verdad? De JCR, Asesoría en Sistemas y Tecnologías de Información. Y pues bueno, reflexionaba hace unos momentos sobre la importancia de los sistemas, de automatizar pues todos los procesos. Y pues hay que invertirle, hay que invertir mucho y bueno, venía esto a reflexión pues ante los avances importantes que ha tenido la inteligencia artificial y pues el papel que jugamos, ¿no? Los contadores públicos, los administrativos, dado que muchas tareas ya se van automatizando, pero la inteligencia artificial creo que todavía no tiene toda la potencia para sustituir una toma de decisiones, ¿no? Y pues precisamente la toma de decisiones siempre debe estar bien fundamentada, tiene que estar basada en información, basada también en normativas, como es lo que vamos a platicar el día de hoy. Y pues en ese sentido, pues creo que todas estas oportunidades que tenemos en nuestra profesión día con día, de poder compartir con colegas, de poder tocar temas, participar en este tipo de eventos como webinars, como cursos tal vez más en forma, hasta pues programas bien estructurados como una maestría, un doctorado, incluso ya se empieza a hablar mucho del doctorado en nuestro ámbito profesional, pues todo eso es importante y todo abona a nuestro juicio profesional, a nuestro criterio, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues agradezco a JCR, Asesoría en Sistemas y Tecnologías de Información, pues por la invitación pues a todos los que han hecho posible que esté aquí para compartir con ustedes un tema que pues estamos en estos días justo en esto y nos quedan pocos días para cumplir los que somos personas morales y algunos días después las personas físicas. Y que pues precisamente ese reparto de las utilidades, esa participación de los trabajadores en las utilidades. Y pues bueno, lo que quiero presentarles es
vamos a ver algunos temas entre la parte normativa, que pues desde luego tenemos que hacerlo apegado a esta normativa, que ha tenido unos cambios hace poco tiempo, pero pues bueno, ya creo que ahora ya está bastante socializado. A lo mejor algunos, pues es un tema que pues ya conocen, porque año con año estamos con esto, ¿verdad? Y que no va a traerles nada nuevo, pero pues sí, para platicarlo y también para escuchar tal vez sus opiniones, sus comentarios respecto a este tema. Y así pues nos nutrimos todos. Pues sin más preámbulo, pues vamos a comenzar. Nada más voy a compartir la presentación. También les comento que una vez que yo empiece la presentación, a veces ya no puedo ver la presentación, o sea, ver el chat, pero pues déjenme saber, creo que no se está viendo mi presentación, permítame. Doctor, aquí le puedo ayudar con las preguntas en caso de que salgan y yo le voy interrumpiendo si me lo permite. Correcto. Sí, claro que sí, le agradecería mucho. Muy bien, ahora sí estamos, ¿sí se ve bien la presentación? Sí. Sí, profe, buenos días. Buenos días, muy bien, pues muchísimas gracias y pues bueno, saludos ahí a todos los conocidos que no los veo, pero creo que ya identifiqué algunos nombres. Pues bueno, un gusto y vamos a empezar con este tema. Digo, es un repaso, pero también viene bien para los que pues a lo mejor tenemos muchos años contando esto, pero pues en estos momentos, ¿verdad? Desde principios de año ya los trabajadores están muy pendientes en esta prestación que es la PTU y que pues básicamente llevarse una rebanada de ese pastel que son las utilidades para los trabajadores. Entonces, pues aquí repasando qué es, pues bueno, dejamos claro que es un beneficio para el trabajador que está establecido en nuestras leyes mexicanas. No es nuevo para la gente joven, para los chavos probablemente que ahora se están ya incorporando al tema laboral, pues que sepan que esto está desde la década de los 60, desde por ahí del 62, ¿verdad? Y pues esta es una prestación que básicamente consiste en que los patrones comparten parte de las utilidades, parte de las ganancias generadas en la empresa en un ejercicio fiscal. Entonces, esto es bien importante, realmente para muchos empleados esperan esta época porque pues para muchos es un extra que pues les significa pues bastante beneficio económico, ¿no? Por otro lado, ante esta expectativa que tienen muchas gentes cuando una empresa reporta pérdidas y por lo tanto no corresponde a las utilidades, pues también genera un malestar entre los trabajadores y pues ahí es donde una empresa para esta prestación debería ser muy transparente. Y eso también pues lo tenemos que entender porque si nos, o sea, dependiendo del lado donde estemos, ¿verdad? Pero a veces la empresa pues no tiene esa conciencia que debe ser transparente, que debe estar comunicándose y aclarando también a los trabajadores, porque pues tienen derecho a saber cómo va una empresa y tienen derecho a saber las razones por las cuales pues se generaron esas pérdidas y no tuvieron este beneficio que se estaría pues esperando, ¿no? Que tienen expectativas de recibir este beneficio. Entonces, ahí sí creo que es una tarea que tenemos que hacer. A veces cuando somos muy fiscalistas, cuando somos o muy financieros y no consideramos pues que los empleados puedan tener esta expectativa y el resultado pues va a generar a lo mejor, si no es positivo para los trabajadores, va a generar molestias, va a generar un malestar y luego ir perjudicando el ambiente laboral, ¿no? Entonces, por eso es muy importante pues que lo llevemos cuidadosamente. Además, pues esto nos debe quedar claro que esta prestación
¿sí? Es una prestación que está consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. O sea, es un derecho constitucional. Porque pues desde ahí va. A lo mejor algunos no lo tenemos muy claro, de pronto pensamos que solamente es lo que está establecido en la ley de ISR, pues de pronto no nos vamos a la normativa completa, ¿verdad? Y esa es un poco la primera parte de lo que vamos a ver el día de hoy, que pues partimos desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, nuestro primer tema, pues, es justo este, el marco legal, ¿sí? ¿De dónde se origina el reparto de la PTU? Está en el artículo 123, apartado A, fracción 9 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, y ahí se establece ese derecho que tienen los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas. A ver, ahí póngame su reacción, quien se está enterando todavía de que es un derecho establecido en la Constitución Política. A ver, así honestamente, ¿quién se está enterando ahorita que está por allá? O sea, que desde ahí partimos. Entonces, bueno, por allá hay algunos que van reaccionando, y es que es bien importante. Es decir, si nosotros somos el patrón, pues entenderlo que desde allá. Si nosotros somos los responsables del área de recursos humanos, del área fiscal, que estamos involucrados con esto, pues desde ahí también tenemos que saber que desde ahí se establece la obligación de la PTU, ¿no? Entonces, la verdad que es muy interesante ver cómo este derecho está protegido constitucionalmente. Han habido muchas propuestas para cambiarlo, porque pues también uno se pregunta si es eficiente como beneficio, o sea, la intención de que los trabajadores, pues después del periodo laboral, ya que la empresa está determinando sus ganancias finales, pues decir, oye, pues el trabajador también le puso, le echó ganas y ayudó y contribuyó para generar este resultado, y pues vamos a darle una parte, ¿no? Entonces, pero se cuestiona mucho, no en todos los países existe esto. Y se cuestiona mucho pues, que está más desde el proteccionismo, ¿sí? Y también se cuestiona mucho la base y se cuestiona mucho la tasa, etcétera. Pero, pues bueno, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo que establece es el derecho de los trabajadores para participar en las utilidades. Y como ustedes saben, pues en la Constitución se establece el derecho, pero pues de ahí se necesitan pues otras reglamentaciones, otras leyes para poder instrumentar bien y proteger que ese derecho se cumpla. Es por ello que pues nos pasamos al capítulo 8 de la Ley Federal de Trabajo. Y el capítulo 8 de la Ley Federal de Trabajo establece la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Es el título tercero de la Ley Federal de Trabajo, o sea, ahí está dentro del título tercero. Y los artículos 117 al 131, pues entonces allá ya hablan de cómo va a hacerse ese reparto, cómo va a entregarse o cómo va a repartirse, cuánto le va a tocar o cómo le debe tocar a cada uno de los empleados, pues de esta prestación, ¿no? Entonces, que probablemente a lo mejor es donde pues conocemos un poco más, ¿no? Porque pues la Ley Federal de Trabajo, desde allá, pues ahí nos dicen cómo debemos hacer este reparto, que lo vamos a ver un poquito más adelante. También, pues se incluye y además, pues a veces uno dice, ¿por qué queda ahí? Pero pues bueno, así está establecido. La base para el cálculo de la PTU, que es en términos fiscalistas, la renta gravable, ¿sí? Que es la que sirve de base para la PTU, está establecido en la Ley de Impuestos sobre la Renta. Precisamente el artículo 9, penúltimo y último párrafo, el 109, cuarto, quinto y último párrafos, y 152 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, pues es lo que nos establece. Entonces, la Ley Federal me dice cómo lo voy a dividir, y la base de cómo voy a determinar cuál es la base para calcular esa participación está establecida en la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Y curiosamente también algunos pues no conocen que la tasa está establecido en otro documento, ¿sí? Entonces existe un reglamento, pero ahorita vamos a llegar a eso. Antes, pues también hablarles que existe un reglamento por los artículos 121 y 122 de la Ley Federal de Trabajo, el cual define el procedimiento para la tramitación y resolución del escrito de objeciones de los colaboradores en torno a la declaración anual presentada por los patrones ante el SAT, al igual que las bases de funcionamiento de la Comisión Intersecretarial para la PTU de las empresas. Que esto también son dos temas muy importantes, es decir, el reparto de la PTU puede llegar a ser un tema complejo en las organizaciones. Por eso, desde el principio les comenté la importancia de la transparencia, ¿sí? Y pues si a lo mejor no estamos muy convencidos de esa transparencia, pues también pues saber que la ley no obliga a proporcionar la información necesaria a los trabajadores para que ellos validen si lo que se está haciendo es correcto o no es correcto en función de a lo que tienen derecho, ¿no? Entonces, ese reglamento, pues también forma parte del marco legal o del marco normativo. Y la resolución de la Sexta Comisión Nacional para la PTU para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, publicada el 18 de septiembre del 2020, que es la última revisión, establece el porcentaje del 10% sobre la base gravable a repartir entre los subordinados. Es decir, la tasa del 10% que conocemos puede cambiar en cualquier momento. ¿Sí? Bueno, se ha mantenido durante muchísimos años, pero se ha ido revisando y pues en algún momento pues, puede venir otra reunión de la Comisión Nacional para la PTU y esta comisión pues resolver que a lo mejor necesitamos hacerla pues más chica o hacerla más grande o lo que fuera. Pero hoy por hoy lo que está vigente es esta resolución publicada en el Diario Oficial del 18 de septiembre de 2020, donde se establece que el porcentaje sigue siendo el 10%. Entonces, pues si vemos el marco normativo, pues partimos desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos vamos a la Ley Federal de Trabajo, que ahí se establece cómo voy a repartirle a cada uno de mis empleados. Nos vamos a la ley de ISR que establece cómo determinar la base y consideramos la tasa establecida en la resolución de la Comisión Nacional para la PTU. Entonces, este sería pues el marco normativo que aplica a la a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Y pues bueno, esto se lo hago llegar también aquí a la empresa para que pues se los hagan llegar también, para que pues ustedes vayan buscando pues estas referencias, estos artículos y pues que los vayan estudiando porque creo que pues es muy importante para luego tener pues los argumentos importantes para explicar pues esta prestación. Sin embargo, pues esta prestación pues no aplica para todos los patrones. Entonces, hay algunos patrones que están excluidos, exceptuados pues, de esta obligación para repartir utilidades. Algunos son nada más transitorios, algunos son pues, de forma definitiva. Y, por ejemplo, pues todas las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Entonces, todas las empresas que están registrándose como empresa, pues ese primer año no tienen la obligación de pagar PTU. Las empresas de nueva creación, pero sí se dedican a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento. La determinación de la novedad del producto se ajustará a lo que dispongan las leyes para fomento de industrias nuevas. Es decir, aquí pues tendríamos que ver esa ley para el fomento de industrias nuevas, de qué se considera un producto nuevo. ¿Sí? No es que la empresa lo fabrique por primera vez, sino que no haya existido ese producto, que sea un producto
completamente innovador, de acuerdo a la Ley de Fomento para las Industrias Nuevas, y en función de eso, si es una empresa que se está creando para ese producto, pues entonces tendría 2 años exceptuado de pagar la PTU. También las empresas que se dediquen a la industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración. Entonces, pues todas estas empresas que se dedican a la industria extractiva, pues normalmente se constituyen y pues tienen que hacer esta parte del proceso que es la exploración para determinar dónde están los yacimientos y entonces ahí puedan empezar a explotar pues el tipo de mineral o el tipo de recurso que vayan a extraer de ahí, ¿no? Entonces, durante toda esa etapa de exploración, que además puede ser una etapa bastante costosa porque estás buscando dónde está ese yacimiento, dónde está ese recurso, y pues hay que invertirle muchísimo dinero, ¿no? Entonces, muy probablemente, pues la que se esté creando y esté haciendo eso, pues ni siquiera va a tener utilidades, pero si las tuviera, pues durante todo ese periodo de exploración está exceptuada de pagar PTU. Las instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia, sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios. Entonces, aquí está muy claro, instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes. O sea, tienes que ser una institución de asistencia privada y así tiene que estar tu régimen societario, o sea, que pues en este tipo de sociedades, pues, o asociaciones más bien, pues siempre pues buscan darle un beneficio a un público objetivo, ¿sí? No, por ejemplo, podemos pensar que pues sea una institución para brindar salud a un sector de infantes, de niños, niñas que estén marginados y pues obviamente estas instituciones de asistencia privada pues son del ámbito privado, administrados en el ámbito privado, sin embargo la ley les reconoce que realizan labores de asistencia, deben tener los permisos y ser reconocidas como tal por eso le decía, son IAP, instituciones de asistencia privada, y pues todos estos actos son sin fines de lucro, ¿verdad? Y se entregan al público en general. Entonces, es decir, al público objetivo, pero de manera general. No quiere decir que beneficien a uno exclusivamente. Entonces, todas esas condiciones se tienen que cumplir. Entonces, si cumples esas condiciones, pues tampoco estás obligado a pagar PTU. Y esto, pues sí, puede ser pues, durante todo el tiempo de existencia de esta institución, siempre que mantenga estas mismas características como institución de asistencia privada. El Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia, ¿sí? Las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria, previa consulta con la Secretaría de Economía. La resolución podrá revisarse total o parcialmente cuando existan circunstancias económicas importantes que lo justifiquen. Entonces, cuando dicen las empresas se refieren a cualquier empresa, persona física o persona moral, pero que tengan un capital menor, ¿sí? Al decir un capital menor, pues se refieren a que su capital pues sea poco en proporción a las industrias que pues pueden tener más recursos, ¿no? Entonces, hablemos que a lo mejor se están refiriendo a la micro, a la pequeña, pero ¿de qué nos vamos a basar? De la resolución que para tales efectos emita la Secretaría de Economía. Entonces, parte de todo esto son cosas que a lo mejor conocemos, ¿verdad? Pero pues mi intención aquí era pues ir
ir mostrando los referentes y todo, que a veces los sabemos, los tenemos del día a día, porque pues así lo hacemos en la oficina, así me lo enseñó el maestro y todo, pero no se nos quedaron dónde están los fundamentos, dónde lo dice y todo lo demás, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo en esta parte. Entonces, aquí tenemos la resolución por la que se da el cumplimiento a la fracción sexta del artículo 126 de la Ley Federal de Trabajo, ¿sí? Y dice el secretario de Trabajo y Previsión Social, con fundamento en la fracción sexta del artículo 126 de la Ley Federal de Trabajo. Recuerden que estamos viendo el artículo 126, que es el que acabamos de comentar, donde están todos los patrones exceptuados de repartir utilidades, y la fracción sexta se refiere a esto del capital menor. Entonces, dice, considerando que el 26 de febrero del 85 el secretario de Trabajo y Previsión Social emitió la resolución con fundamento en la fracción 6, o sea, en el 85, que en el curso de los 11 años transcurridos a partir de la fecha que entrará en vigor la citada resolución han ocurrido importantes transformaciones económicas que han modificado sustancialmente el desarrollo de las diversas actividades económicas del país, que durante el mismo lapso el movimiento de los precios ha vuelto carente de significación práctica a los límites establecidos en la resolución, ¿sí? Que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en respuesta a la consulta expresa que le fuera formulado el 14 de febrero del presente año, ¿sí? Estamos hablando del 97, en respuesta a la consulta expresa que le fuera formulada el 14 de enero del presente año, emitió opinión en el sentido que, dadas las modificaciones económicas del país, ha tenido bien la siguiente resolución. Dice, quedan exceptuadas de la obligación a repartir utilidades las empresas cuyo capital y trabajo generen un ingreso anual declarado al impuesto sobre la renta no mayor a 300,000 pesos. Entonces, si tu capital, ¿sí?, es no superior a 300,000, quedan exceptuadas, genera un ingreso, su ingreso anual declarado en impuesto sobre la renta no superior a 300,000 pesos, pues quedas exceptuado de pagar PTU. ¿Sí? Entonces, esto también para que lo tengan en cuenta. No encontré una resolución actualizada. Esta es la última que está publicada. Si alguien sabe si se ha actualizado nuevamente, yo no la he buscado, pero es decir, no la he encontrado, la he buscado, pero no la he encontrado. Así que esta es la que queda vigente hasta la fecha en cumplimiento de esta fracción 6, o sea, complementando lo establecido aquí en la fracción 6. 300,000 de ingresos anuales. ¿Okay? Entonces, con esto, pues tenemos a todos los patrones que quedan exceptuados de pagar la PTU. Sí. Otra pregunta, pues, es ¿cuándo debo pagar esa PTU? Y el artículo 122 nos establece los plazos en los que debemos pagar la PTU y que dice que debe ser dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual. Entonces, para esto, pues tenemos dos fechas. Tratándose de personas morales, que la fecha en que debe pagarse el impuesto anual es el último día de marzo, y personas físicas, que la fecha para pagar el impuesto anual debe ser el 30 de abril. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que las personas morales tienen para pagar del 1 de abril al 30 de mayo de 2026, ¿okay? Dentro de los 60 días. Esos serían los 60 días para las personas morales, y del 1 de mayo al 29 de junio del 2026, esos serían los 60 días para las personas físicas. Adicionalmente, pues este artículo nos señala que si aumenta el monto de la utilidad agravable sin haber mediado objeción de los trabajadores o haber sido esta resuelta, el reparto adicional se hará dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución. Solo en el caso de que esta fuera impugnada por el patrón, se suspenderá el pago de reparto adicional hasta que la resolución quede firme, garantizándose el interés de los trabajadores. Entonces,
Ojo, igual, recuerden que pues todo el capítulo 8 del título tercero de la Ley Federal de Trabajo, ahí se establece pues todos los mecanismos para este reparto del PTU. Y algo muy importante es que pues puede haber una modificación por parte de los trabajadores o puede haber una modificación por parte de la empresa y con esto aumentar la base de PTU. Y si eso sucede, pues entonces hay una PTU adicional que tendrían derecho a recibir los trabajadores y pues aquí se establece en este artículo 122 el plazo. Pero todo el proceso, porque hay todo un proceso, si los trabajadores no están de acuerdo con la base de PTU, entonces allá entra todo un proceso hasta que pues pudiera ser que el trabajador, o sea, los trabajadores señalen que no se presentó correctamente la información o no se determinó correctamente la base y pues reclamar a la empresa y entonces allá hay ciertos plazos, ¿no? Pero lo que sí nos debe quedar claro que la base de PTU puede cambiar y tendríamos que observar diferentes plazos. Si cambió sin objeción de los trabajadores, pues entonces tenemos que 60 días, una vez que pues prácticamente hayamos presentado esa declaración anual. Y también aquí está, en este mismo artículo, señala qué pasa con la PTU no reclamada. La PTU no reclamada es aquella PTU a la que tiene derecho un trabajador y que, pues por alguna razón, no fue a reclamar, ¿no? Y la empresa, pues tampoco va a ir y decirle, oye, pues toma tu cheque, ¿no? Y pues ahí se queda, o sea, se establece el periodo, tienen un tiempo para reclamarlo, pero pues si no lo reclaman en ese tiempo, pues queda pendiente para repartirse al año siguiente. Pero ojo, no confundamos esta PTU no reclamada con otros conceptos. La PTU no reclamada es la PTU a la que tiene derecho un trabajador y que no lo cobró en su momento en que es exigible. ¿Ok? Bueno, y pues una vez que hemos definido qué patrones tienen que pagar PTU, que ya vimos, o sea, prácticamente es todos, excepto los 6 casos que nos dice el artículo 126. ¿Ok? O sea, es por diferencia, pues todos los demás tienen que pagar. Ya vimos cuándo debe pagarse la PTU. Ahora vamos a ver quiénes tienen derecho a esta PTU, es decir, qué trabajadores. Entonces, el artículo 117 nos establece que los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional, que ese porcentaje, que ya lo vimos al principio, pues aquí lo establece la Comisión como el 10% aplicable sobre la renta gravable. ¿Ok? Entonces, esta es la resolución. ¿Sí? Y está la resolución a los 9 días del mes de septiembre del 2020, que igual es la última revisión que se ha hecho. Y pues establecen unas consideraciones para la repartición, el artículo 127. Y establece el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ajustará a las normas siguientes, ¿sí? Nos va indicando. ¿Sí? Y nos dice, los directores, administradores y gerentes generales de la empresa no participarán en las utilidades. Y esto es muy importante, de pronto se nos va y cuando repartimos, pues metemos a todos. ¿Sí? Y esto pues no es correcto. Así que es muy importante que puedan identificar estos puestos que estén bien definidos, porque igual a veces hay puestos que a lo mejor no se llaman de esta manera, pero
realizan las funciones de estas personas, ¿no? Y si realizan las funciones, pues tendríamos que analizar y realmente puede ser que no les deba corresponder PTU. Pero mucho ojo, ¿sí? Todos los directores, administradores, gerentes generales o cualquier otro puesto que haga funciones similares a estas, no deben participar en el reparto de las utilidades. Los demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades de las empresas, pero si el salario que perciben es mayor del que corresponde al trabajador sindicalizado de más alto salario de la empresa, o a falta de este, al trabajador de la planta con la misma característica, se considerará este salario aumentado en un 20% como salario máximo. ¿Ok? Entonces, también si hay trabajadores de confianza, entonces tenemos que revisar el salario con el que van a participar, ¿sí? Y pues hacer este análisis para identificar pues quién sí y quién no. También me dice que al momento de hacer la repartición, ¿sí? Pues Doctor, se apagó su micrófono. ay, perdón. Perdón, no sé, desde hace mucho rato. ¿O hasta dónde me oyeron? En el segundo. Del segundo. Ah, ok. Del segundo decía que los demás trabajadores de confianza y se participarán en las utilidades de las empresas, pero si el salario que perciben es mayor del que corresponda al trabajador sindicalizado de más alto salario de la empresa o a falta de este al trabajador de planta con la misma característica y se considerará este salario aumentado en un 20% como salario máximo, ¿no? Entonces, es un poco un tope para participación de este tipo de trabajadores de confianza. Tomen en cuenta que los directores, administradores y gerentes, pues, se consideran que son de confianza, ¿sí? Pero pueden haber otros que no tengan esos rangos, no tengan esas funciones, pero pues también sean considerados de confianza, entonces hay que considerar hay que tener estas consideraciones al momento de que se haga el reparto con ellos. Y la tercera fracción, pues que nos dice el monto de la participación de los trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo y el de los que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses, no podrá exceder de un mes de salario. Entonces, aquí, pues, debemos considerar, ¿verdad?, que pudieran haber personas físicas por honorarios, por ejemplo, ¿sí? Que pues son ingresos, se derivan, o sea, yo puedo ser una persona física por honorarios y además tener empleados y pues los ingresos que se deriven son exclusivamente del trabajo que genero y pues las personas me apoyan con ese trabajo y pues si tengo que pagarle PTU, o sea, Doctor, nuevamente. perdón. Sí, es que creo que hay alguien que me sale como que alguien ¿Se apagó? A ver, es que hay una persona que se llama Estela Valle, que creo que silencia de manera general. Eso me aparece en el mensaje. Oh, Pues seguimos. Dice, el monto de la participación de los trabajadores, les decía, el monto de la participación de los trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo y del que los que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses. En esos casos, si estas personas tienen trabajadores, la PTU que le corresponde, pues únicamente, o sea, va a tener un tope que es un mes de salario. Es decir, aunque se determine más PTU, lo más que le va a corresponder es un mes de salario. Perdón, Estela Lavalle, me aparece un mensaje que dice que Estela Lavalle silencia a todos los participantes y entre esos creo que estoy yo. Digo, nada más para considerar, ahí debe haber un problemita con el audio.
Bueno, esta fracción cuarta establece que las madres trabajadoras durante los periodos pre- y postnatales y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad temporal serán considerados como trabajadores en servicio activo. Y este también es un tema importante, ¿verdad? Porque de pronto, recuerden, como lo vamos a ver más adelante, cuando repartimos la PTU tenemos que considerar los días trabajados en parte del cálculo implica tener los días trabajadores del trabajador durante el año. Pero, por ejemplo, en el caso de las madres trabajadoras que en un periodo de embarazo, durante los periodos pre y postnatales, pues hay una incapacidad y no trabajan. O bien, si un trabajador sufre una enfermedad o un accidente clasificado como riesgo de trabajo, pues también va a tener un periodo de incapacidad. Pero también pues están los días inhábiles, están los séptimos días, que son días no trabajados por los trabajadores. Entonces, pues decimos, oye, ¿esto entra o no entra en el cálculo? Entonces, pues todos los días que el trabajador no trabaje, porque así lo establezca la ley, y la empresa pues lo tiene que conceder, esos días juegan para el cálculo de la PTU. Y aquí en este artículo pues nos queda claro que tratándose de incapacidades por maternidad, pero también pues tenemos que considerar que hay incapacidades por paternidad también, sí, pues también las incapacidades por paternidad y los riesgos de trabajo, las incapacidades de riesgo de trabajo, pues todos esos días, aunque realmente el trabajador no trabajó, para efectos del cálculo de PTU se tienen que considerar como días trabajados. Esto es lo que nos está diciendo este artículo. Y también, pues, esta fracción cuarto bis, pues, asocia a los trabajadores del establecimiento, dice, los trabajadores del establecimiento de una empresa forman parte de ella para efectos de la PTU. Pues hacen la aclaración. En la industria de la construcción, tal vez para algunas industrias es importante esto, en la industria de la construcción, ¿sí? Pues ahí se establece, pues es más complejo porque recuerden que pues en la industria de la construcción las obras a veces contratan a personal para una obra, luego para otra que tal vez esté en otro lugar, pues, contratan a otro personal y en fin, hay mucha rotación también ahí, etcétera. Entonces se hace necesario que pues establezcan una comisión, como es la obligación para todas las empresas, pero esa comisión pues no va a ser o va a tener sus propios criterios, ¿verdad? O propias medidas para que pues para ver quiénes participan, dada el tipo de empleados que hay en la industria de la construcción. Pero pues bueno, también está establecido en esta fracción quinta. La sexta establece que los trabajadores del hogar no participarán en el reparto de utilidades. Los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando hayan trabajado 60 días durante el año por lo menos. Y pues una de las reformas más significativas que ha tenido la PTU, pues esta fracción 8 que establece que el monto de la PTU tendrá como límite máximo 3 meses del salario del trabajador o el promedio de la PTU recibida en los últimos 3 años. Que esto, pues, desde que está en 2024 la publicación, pues ha tenido, pues hemos tenido ya que incorporar esto en beneficio pues del patrón hasta cierto punto, ¿no? Porque pues también pues estas empresas que de pronto generaban utilidades muy altas, pues por alguna razón en un ejercicio, recuerden que son utilidades, la base fiscal a veces no propiamente se refiere a la utilidad económico-financiera como debemos comprenderlo, entonces esto podía crear en la empresa pues unos costos excesivos y pues del análisis que se hizo pues establecieron estos topes. Y pues también una de las cuestiones más
significativas junto con esa fracción, pues es la fracción 9, que establece cómo repartir la PTU para las personas trabajadoras en plataformas digitales, ¿no? Y pues ahí lo que utilizan, pues dado de que es difícil establecer pues por días, o sea, un tiempo por días, porque una persona puede trabajar hoy una hora y mañana en la plataforma trabajar 15, ¿no? Entonces, pues la ley establece como parámetro, ¿no? Para repartir la PTU, 288 horas anuales. ¿Ok? Creo que hay un mensaje, no logro verlo bien, pero si alguien me hace el favor de comentarlo. Sí, hay una, perdón, hay una pregunta. Dice, de la fracción 1 que se refiere a los directores, administradores y gerentes generales, ¿es solo una persona, sea cual sea el nombre del cargo? Sí, sí, sí. O sea, pregunta si es solo una persona. No entendí. Sí, pregunta si es solo una persona, sea cual sea el nombre del cargo. Es decir, el que establezca las funciones, el que realice las funciones. Es decir, si tienes varios gerentes generales o varios directores, pues todos los que realicen estas funciones. ¿Y por qué digo esto? Porque a lo mejor pudieran tenerlo con otro nombre en la empresa, ¿no? Pero pues es el que hace la función de dirección, ¿sí? Y está tomando esas decisiones. Entonces, el espíritu es considerar que estas personas pues realmente representan la parte patrona y pues tienen beneficios muy diferentes a los beneficios que tienen los empleados, ¿no? Entonces, el espíritu es que ellos pues no participan de esta manera en las utilidades porque participan con otros. A lo mejor tienen bonos o otro tipo de bonos por logro de objetivos, etcétera. Pero finalmente esto es lo que tienen que analizar también. ¿Por qué? Porque probablemente sí esté la función, o sea, es decir, que sea como cualquier empleado, pero si tiene las labores, ¿sí? O sea, es decir, si son los que tienen a su cargo en la conducción de la empresa y a todos los empleados subordinados a sus órdenes, allá pues se puede estar configurando esta fracción, independientemente del nombre con el que le pongas en tu empresa. Sí, no sé si pude contestarlo, pero pues Sí, esa es doctor. la intención, ¿no? Que Sí. no nos dejemos llevar solo por el nombre de estos tres puestos, sino que analicemos bien, ¿sí? cuál es su participación, si tienen toma de decisiones, ¿no? Sí, no sé, ¿hay alguna otra Sí, cuestión al ¿hay alguna respecto? otra, doctor, de Abraham? En el caso de gerentes de contabilidad, de tesorería, de compras, gerentes de contraloría, gerentes administrativos, ¿estos participan en el reparto? Yo pienso que sí, porque esto hace referencia a gerentes generales, ¿sí? Entonces, un gerente de contabilidad, ¿sí? Yo creo que no, no es una gerencia general. Aquí hablan de gerentes generales, administradores generales, directores, o sea, es como que el top de lo más alto de la toma de decisiones de la empresa. No sabemos si quedó resuelta la pregunta, Abraham. Sí, pero si son gerentes de un área, los que escuché, los que me comentaron son gerentes de área, esos no. Digo, esos sí participan en el reparto. Sí quedó contestado, doctor, gracias. Correcto, muy bien. Pues bueno, entonces comentábamos de las consideraciones, las más recientes son el tema de los trabajadores en plataformas digitales y los topes para el reparto de la PTU con los trabajadores. Y aquí en el tope, yo quiero, o sea, esta es mi opinión,
Este es como yo lo manejo y como yo lo considero, ¿sí? Aunque de pronto he escuchado otras versiones. Pero, ¿qué pasa? Y por eso hace un rato decía con el tema de la PTU no cobrada, que hay que distinguir entre el excedente de la PTU generada, que es el monto por encima del tope, y la PTU no cobrada, que es la PTU que le correspondía a alguien y que no me la exigió, y que venció su tiempo para exigírmela, porque tiene un tiempo. ¿Okay? Entonces, el tratamiento, pues el excedente ocurre cuando la utilidad generada por una empresa es alta y el cálculo proporcional, que es base días y base salarios devengados, pues arroja una cifra de PTU individual para el trabajador por encima de los topes mencionados. Es decir, por cualquiera de los dos topes, en función de los 3 meses de salario o del promedio de las PTUs. Entonces, ¿qué pasa? Esa PTU, aunque mi cálculo me generó, ¿sí?, una PTU de X cantidad para el trabajador, como esa cantidad excede del tope, pues entonces como patrón solamente tengo la obligación de pagar hasta el tope. El excedente no lo pago, ¿sí? ¿Qué pasa con el excedente? Pues el excedente sigue siendo utilidad de la empresa, ¿sí? Es decir, mi PTU generada, que es lo que me arrojó el cálculo sobre la base, el 10% de la base, va a ser una cantidad, pero la que estoy obligado a pagar va a ser una cantidad menor, porque algunas personas tuvieron el tope y por lo tanto la parte por encima ya no le corresponde. ¿Ok? Entonces, es importante aclarar que ese excedente se queda en la empresa, es decir, forma parte de las utilidades de la empresa, no se considera una utilidad no reclamada y no se debe acumular para reparto del siguiente año. Entonces, digo esto porque si para efectos incluso de la declaración anual, ¿no? O sea, la PTU, que es la PTU de la empresa, la que está obligada, la PTU legal, es la que tengo que pagar, que probablemente sea menor a la que se generó. ¿Ok? Entonces, la utilidades no reclamadas, pues es la que no se cobra en un año cuando sí estaba yo obligado como empresa a pagar. Y esa es la que se acumula el siguiente año. ¿Ok? Entonces, quiero hacer esa aclaración porque, pues bueno, creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Hay dos preguntas, doctor. De Karina Sánchez, pero si no se acumula para el siguiente año, ¿se disminuye en su totalidad de la utilidad el siguiente año? Si no se acumula, Si no se acumula para el siguiente año, ¿se disminuye en su totalidad de la utilidad el siguiente año? No. Cuando yo hago mi cálculo, por ejemplo, ahora del 2025, yo hago mi cálculo de PTU y me da, por ejemplo, PTU generada 100,000. Pero al dividirla y aplicar los topes, en total voy a pagar 80,000. Entonces, mi PTU del 2025 es 80,000, aunque mi cálculo me haya dado 100,000. Sí, entonces, la utilidad, o sea, ese excedente, los 20,000, se queda como utilidad en la empresa. Sí. Es decir, no se registra como PTU, mejor dicho, ¿no? Y por lo tanto no se acumula en el futuro. Sí. No sé si fui claro con la respuesta. A ver, Karina, no sé si el doctor contestó tu pregunta. Que sí, gracias, doctor. Aquí tenemos Correcto. otra pregunta también de Lupita Rodríguez. ¿Cuál es el plazo máximo para un empleado para reclamar su PTU? Por ejemplo, porque ahora en la empresa. Un año. Un año a partir de la fecha en que debía haber pagado, ¿no? Entonces, básicamente es si hoy
si hoy estoy, si hoy tenía que pagarte, ¿sí? Es decir, el 29 el 30 de mayo, ¿sí? Tienes hasta el 29 de mayo del siguiente año. Ahorita lo vamos a ver. Correcto. Parece que lo tenemos por acá. Si no, hay otra pregunta. Y de la pregunta de Karina, doctor, dice, ¿pudiera decirnos con base a qué artículo lo fundamenta, por favor? ¿Cuál? ¿Cuál pregunta? En el caso de que no se acumulen las para el siguiente año. Eso era lo que les decía, que esta es mi opinión, como no hay un artículo que te lo diga como tal, ¿sí? No hay ni siquiera un posicionamiento, cuando menos yo no lo he encontrado, oficial, ¿sí? Pero mi razonamiento es que el excedente que le corresponde al trabajador, ¿sí? Pues es un excedente que se generó en el pago y yo no estoy obligado a pagártelo. En ningún lado me dicen que yo lo acumule a los otros o que yo lo regrese para dividir entre los demás y que a los demás les toque mal. Continúa la pregunta. ¿Ha tenido por parte de la autoridad alguna observación al no acumularlo? No la he tenido, es decir, no he tenido el caso. No sé si alguno ha tenido el caso, ¿sí? Porque pues si alguien ha tenido el caso, para saber qué le ha considerado la autoridad. Otra pregunta de Romney Aes. Hola, buen día. ¿En qué tiempo empiezo a considerar la PTU no cobrada? ¿A partir del 30 de mayo o a partir de mi declaración anual en marzo? De la fecha límite de pago. De la fecha, o sea, el trabajador tiene derecho, es decir, yo como patrón, ¿sí? Pues tengo para pagar hasta el 30 de mayo, por ejemplo, ¿no? Si el trabajador no llegó a cobrar el 30 de mayo, a partir de esa fecha empieza a correr su límite. Correcto. Otra pregunta de Rodrigo Piña. En el caso de un trabajador que demanda a una empresa, aún ya haya cobrado y ya se tenga una resolución finalizada, si ha trabajado parte de ese ejercicio, ¿le tengo que pagar la PTU? Sí, sí, aunque el trabajador no esté en activo, aunque el trabajador esté en cualquier situación, incluso ya fallecido, si cumple con el requisito de haber laborado 60 días o más, se le tiene que pagar. Correcto, doctor. Gracias. Ya no hay ninguna pregunta por ahorita. Pues muy bien. Entonces, pues nos vamos a la parte de la renta gravable, ¿sí? Que nos establece, bueno, ahí como lo dije al principio, pues ahí es la determinación de la base PTU o renta gravable, pues se establece en la ley del impuesto sobre la renta. Y básicamente lo que nos dice, oye, ¿cómo va a determinar la PTU generada durante el ejercicio? Pues a los ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta, ¿sí? Pues hay que considerar salarios y prestaciones exentas no deducibles. De la deducción también hay que restarle la deducción correspondiente a activos fijos con deducción inmediata y pues todas las deducciones que se hayan considerado como autorizadas. ¿Ok? Entonces recuerden que en las deducciones autorizadas para efectos fiscales nos excluyen como deducción autorizada, no nos permiten deducir parte de los salarios y demás prestaciones por un porcentaje de esa parte exenta de esas prestaciones. Entonces, para efectos de PTU, sí nos permiten considerar, ¿no? Entonces, aquí lo que se considera es, a esas deducciones, pues, es nuevamente restárselas, o sea, es decir, estas que no nos permitieron restárselas al impuesto sobre la renta, la base de impuesto sobre la renta, pues si no permiten restársela a la base de PTU.
Entonces, sobre esa renta gravable para PTU, aplicamos el 10%, se genera la PTU del ejercicio y se le suma la PTU no reclamada. Y esto es lo que nos genera la PTU a repartir. Sí. Pues, doctor, disculpe. ¿qué? ¿Se puede esclarecer un poco más la parte de que a partir del 30 de mayo comienza a correr el límite? Me imagino que es para la persona que no reclama o que no ha reclamado su PTU. Sí, a ver, permítame. Me voy a adelantar un poquito. Sí. Permítame para que veamos puntualmente la ley. Permítame, estoy abriendo la ley. Pensé que tenía... A ver, permítame un minutito, nada más estoy buscando el artículo. Perdón, es que no me acordaba el número exacto, pero permítame. A ver, voy a compartir un PDF. Vamos a ver si... ¿están viendo el PDF? Sí, ahorita sí, doctor. Ok. Sí. Las acciones de trabajo prescriben en un año. Sí. Este es lo que le daría, o sea, en general, ¿no? Para pues, aplicar para todos los reclamos, ¿no? Que pueden tener. Contado a partir del día siguiente, la fecha en que la obligación sea exigible.
con las excepciones en los siguientes artículos, que pues aquí no, o sea, habla acciones de los patrones para despedir, las acciones para separarse del trabajo, ¿no? Entonces, aquí está el fundamento de por qué pues tienen un año, ¿no? Y contado a partir del día siguiente de la fecha en que sea exigible. ¿Ok? Entonces, pues, perdón, creo que ya entendí por dónde la pregunta. O sea, ¿hasta cuándo tienen? Hasta el primero sería hasta el 29, pero si hablamos de persona moral, ¿sí? La fecha en que la obligación es exigible, pues es 29 de mayo. A partir del siguiente sería el primero el 31 de mayo. ¿Sí? A partir del día siguiente a la fecha que la obligación sea exigible. Entonces, mi fecha de pago es hasta el 29 de mayo. ¿Sí? El día siguiente es el 30 de mayo. Ok, siguiendo nada más con eso, doctor, para terminar, creo, con este punto. Dice, en este caso, entonces tienen al 29 de mayo de 2027. Bajo este entendido, bajo este entendido, ¿cómo se acumularía para la declaración anual como no reclamada? Sí, es verdad. Sí, viene este relajo. Es verdad. Allá tenemos un tema. Es correcto. Sí, y esto ha ocurrido, ¿no? Pues ahí nada más sería cuestión de que sí, que esperemos, ¿sí? hasta lo más, hasta nuestro plazo que más podamos aguantar para presentar la declaración anual, que es antes de ese plazo, y presentar. Y si hubiera un reclamo, después de ese plazo, o sea, porque pues si aparezca alguien después de ese plazo, pues presentar una complementaria. No hay otra fecha, os digo, no hay otro modo respecto a ese tratamiento, porque si no coinciden las fechas. Sí, ya sé por dónde iba la pregunta. Efectivamente, nosotros tenemos para presentar nuestra declaración anual, tratando de ser persona moral, hasta el 31 de marzo. Pero si tenemos un monto no reclamado, ¿sí? Entonces, tenemos que declarar y luego dividir nuevamente, pero pues la persona tiene hasta esa fecha para reclamar. ¿Sí? Y allá sí, pues tendríamos que esperarnos a las fechas, o sea, a los plazos últimos, y en todo caso meter una complementaria, ¿sí? Esperando que nos aparezcan justo en el último día. Otra pregunta, doctor, de Rodrigo Piña. Oiga, profe, en cuanto a esa PTU que no tiene derecho de pago porque ya se le pagó su límite a los trabajadores, ¿tendría que hacer un asiento de reclasificación por ese excedente? ¿Y ese excedente afectaría a mi cuenta de resultados de ejercicio integral? Ese excedente lo debes determinar desde el momento en que estés reconociendo, o sea, que estés determinando la PTU. Ahora, ahí, pues, ahí sí hay un tema, depende de cuándo hagas tu cierre fiscal, ¿no? Pero de hecho es una de las recomendaciones. Lo ideal es que toda esta información la estemos determinando junto con nuestro cierre contable, ¿sí? No dejar o sea, es decir, no esperarnos hasta marzo, ¿verdad? Para, pues, generar toda esta información contable para reconocer la PTU. Entonces, en teoría, pues, tú al momento de cerrar el ejercicio 2025, debes contar con la información para reconocer la PTU legal del ejercicio, ¿sí? Y ahí, pues ya debiste haber considerado solamente la que estás obligado a pagar. El excedente no se reconoce como costo del ejercicio. Por lo tanto, desde ahí ya va. ¿Ok? Y esto te va a afectar como un costo, como un gasto del 2025, y se genera un pasivo. ¿Sí? Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que a lo mejor tuviste algún error porque pues está haciendo antes
pues antes de presentar la declaración anual y a lo mejor están corriendo y no se terminó por completo, pues ahí lo que procede es una corrección, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que en 2025 lo que se reconoce como costo y gasto y por lo tanto el pasivo generado por esa PTU debe ser con base en tus cálculos de solo lo legal, solo lo que estás obligado a pagar, ¿sí? Y ya cuando llegue el momento de pago para estas fechas, pues es cancelar tu pasivo y si alguna persona no fue a cobrar, entonces se queda en el pasivo como PTU no cobrada, ¿no? Pendiente de pagar. Sí. No sé si pude, o sea, si con eso quedó claro. Dice que sí, que gracias. Muy bien, bueno, pues nos continuamos. Nada más que de pronto se me pierde la pantalla, pero ya está. Entonces, nos quedamos aquí en la renta grabable. Ok. Entonces, bueno, aquí es donde pues entra lo fiscal, ¿verdad? Que pues lo fiscal, ahí en la ley de ISR determinamos la base, luego se hace la distribución considerando que el total de la PTU se divide en dos partes, una parte que va a tener como se va a dividir entre todos los trabajadores de acuerdo con el salario percibido y otra parte con los días trabajados. Entonces, de esa manera, pues la parte que es en función de días, pues tiene como intención que todos los empleados, independientemente del puesto, independientemente del rango, pues todos los empleados que tienen derecho a recibir PTU, pues reciban lo mismo. De tal forma que, pero pues obviamente en función de los días trabajados. Pero de esa manera, la PTU es democrática y les corresponde a todos de manera igual, porque si todos trabajamos los mismos días, entonces no importa que uno gane más o no gane menos, van a recibir esa misma parte. Entonces la mitad se divide bajo esa lógica. Y la otra mitad, pues entonces ahí sí va en función del salario, de tal forma que van a recibir más PTU los que tengan niveles más altos y menos PTU los que tengan más bajos. Ahora, todo ese cálculo, que pues cuando tenemos 3, 4, 5 empleados, pues eso pues lo hacemos en un Excel, 20, 30, 40, pues igual lo aguanta nuestro Excel, ¿verdad? Pero pues lo ideal es que, y sobre todo ahorita que con la obligación de los FDIs digitales, o sea, pues todo el tema digital, perdón, de la nómina digital, pues todo esto nos lo hace nuestro sistema. En otro momento, ¿verdad? Pues ya con una visión más técnica, pues a lo mejor sería igual un tiempecito para que pues aquellos que no tengan claro el proceso para generarlo en Compact, pues también pues, podamos tener tal vez un ejemplo de esto. Pero parte también de lo que hace Compact, que hace la división, o sea, la distribución, y te genera una tabla, pues, muy similar a la que estamos viendo. Esta está hecha con Excel, pero pues ahí te bota toda la información sin posibilidad de error, porque todo está bien parametrizado. Es decir, si durante todo el año estuviste capturando tus altas, tus bajas, incapacidades bien clasificadas, entonces en automático el sistema está parametrizado para que te dé la información con el poder de un clic. Así que eso no hay problema. Y también, pues relativo a la PTU, pues la ley de ISR pues establece que la PTU es un ingreso para el trabajador y por lo tanto hay que retenerle un impuesto. Entonces a veces está muy contento el trabajador hasta que ve que hay que descontarle un buen trancazo de impuestos y pues también pues es importante que pues comprendamos la mecánica de cálculo de ISR. Digo, lo voy a ir muy rápido, sobre todo porque pues ya estamos llegando al final, pero ¿qué es lo que quiero que tengan muy en cuenta? Que como la PTU es una prestación que se da en un momento del año
y se acumulan los demás ingresos. Pero, pues, si afortunadamente la empresa tuvo muchas utilidades y pues está repartiendo una cantidad importante de PTU a los trabajadores, pues el trabajador va a quedar muy contento, pero viene un problema porque va a tener un ingreso que no es el ingreso normal, ¿sí? Y por lo tanto, en ese periodo, en esa nómina, pues va a venir un cálculo muy fuerte de impuestos. Entonces, y la empresa está obligada a retenerle. Entonces, aquí haciendo un ejercicio muy rapidito, solo para que veamos cifras, ¿sí? Una persona que gana 350 pesos diario y que tuvo una PTU determinada de 27.761, pero tiene un límite de PTU de 25.200, ¿sí? Pues lo más que se le va a pagar son 25.200 de PTU, que sumado a los 10.500 que gana al mes, pues va a tener un ingreso muy superior a lo que normalmente tiene, ¿no? De 35.700. Y para esto, pues hay que dividir entre el ingreso grabado y el ingreso exento, de acuerdo con lo que establece la ley de ISR. Y recuerden que la PTU tiene exento 15 UMAS, y por lo tanto, pues esto a la fecha de hoy es de 1.759.65 pesos. Entonces, va a pagar impuestos sobre los 23.440, que es la diferencia con los 25.200. Si nosotros nos vamos a la tabla, estos 33.940.35 implican 5.361.31 de impuestos. Esto, pues para el trabajador, cuando vea su CFDI de nómina y diga, oye, pero pues es que yo no me esperaba tanto impuesto, ¿no? Que además no es el impuesto que normalmente se le retiene. Pero pues que tengamos claro que también la ley de ISR tiene un mecanismo a través de su reglamento en el artículo 174, que es un mecanismo para aquellos pagos que recibe un trabajador que son extraordinarios, que son y que implican pues un pico, vamos a decirlo así, entre el ingreso normal que tiene o el ingreso ordinario que tiene el trabajador. Entonces, el mecanismo lo que hace es determinarnos cuál es la tasa ISR que normalmente paga. Recuerden que tratándose de personas físicas no es una tasa, pero es una tarifa, una tabla. Pero pues lo podemos sacar en términos porcentuales. Y básicamente lo que nos dice es que el artículo 174 es que mensualicemos, es decir, esa PTU, que es una prestación que recibe en un punto, pero que corresponde probablemente a todo un año, entonces la convertimos a una base mensual, o sea, la mensualizamos y nos da un procedimiento para determinar cuál hubiera sido esa parte mensual durante todo el año que tuviera derechos, o sea, que hubiera tenido el trabajador, y sobre eso calculamos, sumados a los ingresos ordinarios del trabajador, que también pues se aplica la mecánica para determinar el ingreso ordinario, pues tendríamos una base de como si esa prestación lo hubiéramos recibido a lo largo de todo el año. Y sobre eso se calcula un impuesto. Y luego se calcula el impuesto que le corresponde al sueldo mensual ordinario del trabajador, y la diferencia pues sería esa tasa incremental que tenemos de impuestos, y sobre eso se calcula la PTU de toda, o sea, el ISR de toda la PTU. Entonces, este cálculo, por ejemplo, para este caso, nos dijera que nos arroja que el ISR para la PTU en total es de 2.550, que sumado al ISR del empleado normal, que serían 798, pues es una cantidad menor a los 5.361. Entonces, que tengan en cuenta que al momento de timbrar el CFDI, porque esto va a ocurrir hasta el momento de timbrar el CFDI, que es cuando estamos pagando al trabajador. Entonces, ahí que tengamos en cuenta que puede irse el cálculo normal o podemos aplicar ese artículo 174 del reglamento en beneficio del trabajador. Entonces, también esto es algo que tenemos que saber relacionado con la PTU. Y pues bueno, afortunadamente el sistema de nóminas en Compa aquí pues permite hacer los dos cálculos. Así que solamente es cuestión de que se lo pidamos al sistema.
Y bueno, algo muy importante igual que a veces como que no sabemos, ¿verdad? Pero pues aquellas empresas que pues son más o menos grandes en cuanto a número de empleados, pues de pronto se vuelven clientes frecuentes de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que hace sus brigadas para el cumplimiento de esta norma. Además, pues desde que empieza el periodo de declaraciones anuales, pues hay una difusión muy amplia entre, pues, que intenta dejarle claro al trabajador cuáles son sus derechos, ¿no? Entonces, pues afortunadamente existe la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, que forma parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y pues ellos se dan la tarea de darle seguimiento pues a cualquier denuncia que pueda haber respecto a el incumplimiento de esta prestación. Y pues no es solo el hecho de que pues pueden acusarme y luego obligarme a pagarla, y a lo mejor no quería, ¿sí? Pero pues sí está establecido en la Ley Federal de Trabajo las sanciones, si son de 250 a 5,000 unidades de medida y actualización. Entonces, esto, si vemos la multa mínima, 29.327.50 y la multa máxima, 586.550, que es por no cumplir con las obligaciones relacionadas con la PTU. Artículo 994 de la Ley Federal de Trabajo. Bueno, ya para concluir, nada más que pues nos tengamos muy pendiente, ¿verdad? Que tenemos que poner a disposición de los trabajadores la declaración anual dentro de los 10 días hábiles contados a partir de su presentación al SAT. ¿Ok? Ojo, 10 días contados a partir de la presentación. ¿Sí? Y pues debe contar con el acuse de recibo electrónico emitido por el SAT. Y pues debe haber un acta circunstanciada de que se está haciendo o que se está poniendo a disposición de los trabajadores. Entonces, yo les decía lo de la transparencia. Es muy importante aquí que el trabajador pues quede satisfecho, que no quede en duda respecto a que la empresa determinó la base de PTU de la manera correcta. Esa es la intención de proporcionar esta información, ¿sí? Para hacer el reparto, la ley establece que debe crearse una comisión mixta para el reparto de utilidades, ¿no? Donde pues hay representantes de los trabajadores, ¿sí? Y que no sean empleados de confianza, y también de los patrones. Entonces, ahí esa comisión pues debe estar dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que la empresa entregue copia de la declaración anual, sí, presentada. Como ya decíamos, después de un año el trabajador no tiene derecho a reclamar la PTU. Y esa PTU pues se va al monto total a repartir entre todos los trabajadores. Importante, la PTU se debe pagar con moneda de curso legal. Ya algunos temas más contables, la PTU es un beneficio del trabajador, no es un impuesto, y esto también lo tienen que ver la empresa, y tiene que también sacarle provecho a la empresa porque, pues porque este es un beneficio, o sea, como para decirle, oye, trabajador, ponte las pilas, vamos a generar utilidades y te va a tocar una parte. Algo que comentábamos hace un rato, ¿no? Es importante que la PTU generada en el 2025 se reconozca como un costo, un gasto del ejercicio 2025, reconocer el respectivo pasivo, ¿sí? Ahí tienen que atender a la NIF de 3, beneficios a los empleados. Es decir, lo que muchas empresas hacen, ¿no? O sea, están determinando ahorita la PTU, la están pagando y en estos momentos lo están reconociendo como gasto. Eso está incorrecto. De hecho, si la declaración anual, los estados financieros que se presenta en la declaración anual no lo hicieron correctamente, pues hay que meter una complementaria. Pero hay que determinar la PTU en el cierre contable y reconocerla como costo de gasto y reconocer el pasivo respectivo. Es muy importante esta parte contable, así que pues tengan cuidado. Aquí la PTU generada, tal vez tengan en consideración que es la PTU generada y
y también aplicando los topes, ¿no? Porque pues, puede ser que mi PTU general sea más, pero lo que yo estoy obligado a pagar, pues es una cantidad menor. Eso es realmente mi costo. ¿Sí? Se timbra el CFDI y la PTU hasta el momento de pago efectivo al trabajador. ¿Sí? En ese momento que la estoy timbrando, en ese momento que la estoy pagando, en ese momento lo que tengo desde el punto de vista contable es la disminución de un pasivo. Cargo un pasivo y sale el banco y reconozco las retenciones que ya vimos que se van a generar también. La parte no repartida de la PTU quedará en el pasivo hasta el momento de pago. Y pues si vence el plazo y no se reclama, pues entonces se acumula para el siguiente ejercicio. Y pues bueno, es muy sencillo. Si usamos Compact, pues nos vamos a seleccionar a la empresa. Seleccionamos, pues, como querramos, que se timbre junto con la nómina normal, que se timbre por separado. ¿Sí? En este caso, pues, si es un periodo extraordinario, lo queremos pagar por separado, ¿sí? Pues tenemos que poner la fecha. Arriba, pues, allá en procesos, en el menú de procesos, buscamos el proceso de PTU. Se pone la cantidad que se va a repartir. Si existen acumulados, pues también se van marcando. Y pues con esto, pues ya se despliegan los datos de los trabajadores y pues se empieza a hacer el reparto. Se valida, se le da a aceptar, se calcula y pues ya se hacen los sobrerecibos y pues todo está bien, pues se timbra. ¿Sí? Y pues se paga. Entonces, pues de mi parte es todo. No sé si nos excedí. Bueno, creo que estamos justos. Pero pues bueno, no sé si hubiese algún comentario, alguna duda. Díganme sus experiencias. Esto nos ayuda a todos. Igual, espero que hayan sido buenas sus experiencias con visitas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Doctor, una pregunta de Víctor Chim. ¿El acta de la comisión mixta que se realiza cada año por la distribución de la PTU pueden, imagino, ser los mismos empleados que se recomiendan o que se recomiendan poner o se recomiendan poner otros empleados que firmen el acta? Pues sí, sí, o sea, esa comisión debe ser una comisión que representa a los empleados y lo que piden es que no sean de confianza, o sea, que no tengan, ojo, no deben ser de confianza. ¿Por qué? Porque pues los mismos empleados pueden inconformarse, ¿no? Entonces, pero no hay problema que se repitan. No hay problema que se repitan, no hay problema que se repitan y probablemente hasta pueda ser mejor porque ya entienden mejor los mecanismos. O sea, no siempre los empleados van a entender la parte fiscal porque esta es una parte fiscal, ¿sí? Y porque pues a lo mejor ellos pueden estar viendo y decir, es que hubieron muchas ventas. Y luego hay que explicarle a lo mejor algunas situaciones que originaron deducciones desde el punto de vista fiscal. Y entonces, o sea, no hay ningún inconveniente que sean los mismos empleados, mientras los mismos empleados estén de acuerdo. Pero pues si los empleados no están de acuerdo y todo, ojo, porque pues eso sí puede dar lugar a una denuncia y entonces decir, oigan, hacer una revisión y a lo mejor están amañadas la creación de esa comisión. O sea, yo eso consideraría. Otra pregunta con respecto a eso. Si no hay utilidades, ¿se debe levantar igual el acta de comisión mixta de PTU? Sí, es decir, sí, en beneficio de los trabajadores, porque la comisión lo que revisa en parte es la base. Entonces, sí, se les entrega al anual, oye, hay pérdidas, ¿ok? La función de la comisión es revisar si no hay objeciones con eso y decir, sí, estamos de acuerdo, dieron pérdida, no hay PTU, listo. Correcto. Otra petición de Rodrigo Piña. ¿Nos pueden pasar los pasos para el timbrado? Bueno, aquí en la presentación, sí, se los hago ya. Con gusto se los comparto. Se lo paso a Reina. Gracias. No hay ninguna otra pregunta, doctor. Pues muy bien, pues yo les agradezco mucho la confianza y pues de verdad que también las preguntas nos orientan mucho y pues pues agradecerles nuevamente a ustedes la invitación y siempre tan amables conmigo. Les agradezco mucho.
Al contrario, a usted muchísimas gracias por compartir con nosotros. Pues muy bien, pues también a sus órdenes por cualquier duda, pues me pueden contactar sin problema. Mi correo electrónico es lucio.u@gtce.com.mx. Pero bueno, algunos ya me conocen igual y pues con todo gusto podemos ampliar dudas. Muchas gracias, doctor Lucio. Como siempre, nos ha compartido información de mucho valor y sin duda nos deja un panorama mucho más claro sobre lo que es la responsabilidad que implica el reparto de la PTU en este 2026. Como bien nos explicó, un error en el cálculo de los días trabajados o del salario puede derivar a multas y costos innecesarios. Al igual como mencionó, aquí es donde Contact Nómina se convierte en su mejor aliado, ya que el sistema cuenta con las fórmulas legales actualizadas para automatizar los cálculos, permitiéndonos trabajar con mayor seguridad y tranquilidad. En este caso, igual, cumplir con la normativa es fundamental, pero igual de importante es contar con procesos ágiles, seguros y automatizados. En JCR queremos que ustedes se enfoquen en lo que es más importante, que es el crecimiento de la empresa y no en la complejidad administrativa. Igual, aprovechando lo que es este espacio, nos gustaría compartirles lo que son las promociones vigentes en este mes de mayo 2026, que es en la compra de 2 o más sistemas nuevos, obtener un 15% de descuento. Igual, si actualmente trabajan con licencias tradicionales, tenemos lo que es el descuento del 15% para migrar en este caso a licencia anual. Igual, otra de las promociones que tenemos es si ustedes cuentan con alguna licencia vencida de marzo a enero 2026, ofrecerles hasta un 25% de descuento. En este caso, pues no dejen pasar lo que es esta oportunidad para aprovechar cualquiera de estos beneficios. Igual, nos pueden compartir su número telefónico en el chat y con mucho gusto los estaríamos contactando por alguna de las promociones que sea de su interés, o igual les compartimos lo que viene siendo nuestros números telefónicos, el 99 99 97 56 66, que es el WhatsApp que manejamos, y el 99 91 6622 277 con 12 líneas disponibles. De igual forma, les invitamos a seguirnos en nuestro canal de JCR, en el cual pueden escanear el QR que aparece en pantalla. Bueno, pues si no queda ninguna pregunta, les agradecemos nuevamente por participar el día de hoy y nuevamente gracias, doctor Lucio, por todo lo que nos mencionó el día de hoy. Muy bien, pues un gusto a sus órdenes y pues muy buenas tardes a todos. Gracias, doctor. Buenas tardes.